Muy buenos días, tengan todos ustedes, el Señor les bendiga. Espero que hayan tenido una excelente semana, una semana que, dicho sea de paso, corresponde a la primera semana de reapertura después de la extendida cuarentena que hemos tenido. Antes de ir adelante a la palabra del Señor, me gustaría hacer un llamado a la paciencia a cada uno de ustedes. Digo, paciencia es lo que todos hemos tenido en este tiempo de cuarentena, pero me gustaría invitarles a tener un poco más de esa paciencia debido a las siguientes razones. En primer lugar, para poder realizar la reapertura de la iglesia y tener las reuniones en físico de nuevo, debemos cumplir con toda la reglamentación estipulada por el gobierno nacional en la circular 1120 del Ministerio de Salud. Al día de hoy todavía estamos en el proceso de consecución de todos los elementos y poder organizar la iglesia de la mejor manera posible para poder cumplir con esa reglamentación estipulada por el Ministerio de Salud. En segundo lugar, nosotros también debemos cumplir con una normatividad, con una reglamentación propia que cada municipio, en nuestro caso el municipio de Ibagué, ha establecido para la reapertura de estas iglesias. Entonces vamos en ese paso a paso, vamos cumpliendo poco a poco con todos estos requisitos para poder llevar a cabo la reapertura en un tiempo prudente. Y también quiero invitarles a ser muy prudentes. Apenas llevamos 6 días de la reapertura y por boca de muchos expertos, de muchos médicos, especialistas en distintas áreas de la medicina, es sabido que estamos, si no en pleno pico de la pandemia, por lo menos sí estamos ya adentrándonos en lo que se conoce como el pico de la pandemia. De manera que necesitamos también saber cómo se comporta la pandemia, cómo se comporta las curvas de contagio y todo esto antes de aventurarnos a abrir como tal los servicios presenciales en la iglesia. Por esa razón, les invito a tener un poco más de paciencia en medio de toda esta crisis que todos hemos estado experimentando. Mientras tanto, gocémonos en el regalo que Dios nos da de poder recibir la palabra del Señor a través de medios virtuales, de poder seguir congregándonos con los de nuestra casa, reuniéndonos en casa alrededor de la bendita palabra del Señor. Habiendo dicho todo eso, quiero invitarles el día de hoy, amados hermanos, oremos y démosle gracias al Señor por su palabra y dispongamos nuestro corazón para recibir la exposición de la palabra del Señor. Padre bendito, delante de ti estamos, delante de ti, Señor, sin la más mínima posibilidad de esconder absolutamente nada de nuestra vida. Tú nos conoces, Señor, tú sabes perfectamente lo que somos, lo que pensamos, lo que anhelamos, Señor, y no solamente que no podamos esconderlo, sino tampoco deseamos esconderlo. Señor, si no queremos venir delante de ti con el corazón expuesto, con nuestra vida abierta como un libro de par en par, implorando, Señor, que seas tú mismo quien guíes nuestra vida, quien nos direcciones, quien nos des la capacidad, Señor, por tu Espíritu Santo, para poder afrontar todas y cada una de las circunstancias, Señor, que tú permites en nuestra vida, Señor. Pido, Padre Celestial, por cada familia que conforma esta congregación, por cada familia de las personas que se han ido sumando semana a semana a estas transmisiones a través de Internet, Señor. Bendícenos, por favor, guárdanos, susténtanos con tu gracia, Señor, y que tu gracia nos haga responsables de la manera como vivimos, Señor, día a día. Quiero colocar delante de ti, Señor, esta exposición de tu palabra y quiero rogarte, Señor, que tomes también el control, el dominio de mi vida, de mis emociones, de mis pensamientos, de tal manera que toda palabra que salga de mi boca sea definitivamente para la edificación de tu iglesia. Te lo pido, Señor, en el todopoderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, el día de hoy quiero invitarles que por favor abran su Biblia conmigo en el Evangelio de Juan, capítulo 13, y vamos a leer este texto en dos porciones
de tal manera que podamos abarcar esta exposición también en dos puntos, ¿verdad? La primera parte del texto que vamos a leer está en Juan 13, 18 al 30. Por favor, con su Biblia abierta, sígame allí en la palabra del Señor. Dice el texto: no les digo estas cosas a ustedes. Yo conozco a los que he elegido, pero es para que se cumpla la escritura que dice: el que come de mi comida se ha puesto en mi contra. Les aviso de antemano, a fin de que cuando suceda crean que yo soy el Mesías. Les digo la verdad, todo el que recibe a mi mensajero me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al Padre quien me envió. Entonces Jesús, muy angustiado, exclamó: les digo la verdad, uno de ustedes va a traicionarme. Los discípulos se miraron unos a otros sin saber a cuál se refería Jesús. El discípulo a quien Jesús amaba estaba sentado a la mesa a su lado. Simón Pedro le hizo señas para que le preguntara a quién se refería. Entonces ese discípulo se inclinó hacia Jesús y le preguntó: Señor, ¿quién es? Jesús le contestó: es aquel a quien le doy el pan que mojo en mi plato. Y después de mojar el pan, se lo dio a Judas, el hijo de Simón Iscariote. Cuando Judas comió el pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: apresúrate a hacer lo que vas a hacer. Ninguno de los demás que estaba en la mesa entendió lo que Jesús quiso decir. Como Judas era el tesorero del grupo, algunos pensaron que Jesús le estaba diciendo que fuera a pagar la comida o que diera algo de dinero a los pobres. Así que Judas se fue enseguida y se internó en la noche. Vamos a dejar por ahora allí en el versículo 30 y quiero decirles, la exposición del día de hoy la he titulado Jesús nuestro Dios, glorificado en medio de la traición y la negación. Jesús nuestro Dios, glorificado en medio de la traición y la negación. Nosotros con mucha frecuencia expresamos afirmaciones, expresamos verdades como toda nuestra vida está en las manos de Dios. Todo lo que hacemos está en las manos de Dios. Nuestros planes están en las manos de Dios. El tema es que en muchos momentos lo decimos con tanta frecuencia que seguramente en lo que vamos diciéndolo, como que el sentido mismo de esa expresión, toda nuestra vida está en las manos de Dios, como que se fuera diluyendo en el tiempo, como que se fuera diluyendo en medio de las múltiples repeticiones de esta expresión saliendo de nuestros labios. Pero justamente el texto al que nos estamos aproximando el día de hoy nos recuerda que no es solamente una afirmación, no es solamente una verdad proposicional que nosotros estamos expresando, que estamos diciendo con nuestros labios, pero como que fuera ausente de sentido, como que fuera carente de significado. Más bien, este texto de la palabra nos invita a pensar que así como la voluntad de Dios, el plan divino se expresó en la encarnación de Cristo, en su crecimiento, en su ministerio público, en su muerte y también en su resurrección, de la misma manera, el plan de Dios, la voluntad divina se ejecuta en nuestra vida porque Dios tenía pleno conocimiento de nosotros incluso antes de que fuésemos concebidos. Luego, nuestro nacimiento está en las manos de Dios, nuestro crecimiento. Al día de hoy, cuando usted y yo hemos llegado a ser parte de la iglesia de Cristo, esto también hace parte del plan glorioso del Señor. Y es Dios, y solamente Dios, el que nos está conduciendo por un camino de santificación que tendrá su punto último, su punto culminante, digámoslo de esta manera, cuando por fin estemos en la glorificación delante del trono de nuestro Señor y Dios en la eternidad. Digo todo esto porque también es conocido por muchos de ustedes que el concepto de glorificación que llegamos a tener nosotros no es similar al concepto de glorificación que tenía Cristo en la palabra del Señor. Para el ser humano, y sobre todo para el ser humano contemporáneo a nosotros, la palabra glorificación tiene que ver con una vida ausente de problemas, ausente de dificultades. La glorificación es como ese momento culmen en la vida
pero que no necesariamente implica sufrimiento, que no necesariamente implica esfuerzo, que no necesariamente implica fidelidad, sino que en una cultura facilista, en una cultura express como en la que nos movemos y en la que vivimos usted y yo, esa glorificación viene como de un día para otro. Y muchos cristianos evangélicos tienen la tendencia a pensar que una vez Dios nos ha incluido en su iglesia, una vez Dios nos ha hecho nacer de nuevo, es como que inmediatamente estuviéramos ya glorificados. Es decir, ser cristiano es sinónimo de no problemas. Ser cristiano es sinónimo de no dificultades. Ser cristiano es sinónimo de no dolor, de ninguna índole, de ninguna especie de dolor, ¿verdad? Lo cual es falso, porque en el proceso de glorificación que Cristo experimenta, el sufrimiento, el dolor, la angustia están presentes. Luego, si esto fue real para Cristo, ¿cuánto más para cada uno de nosotros? Razón por la cual el apóstol Pedro, cuando escribe su primera carta, nos recuerda que los sufrimientos de ninguna manera debieran tomar por sorpresa a ningún hijo de Dios, ya que el sufrimiento es una dinámica constante, es una dinámica real, digamos, es una dinámica que viene y va en la vida del cristiano y que solamente terminará cuando por fin estemos delante del trono del Señor en la eternidad. Entonces, como primera medida, como primer punto de esta exposición, quisiera invitarle a contemplar que Cristo está siendo glorificado en medio de la traición. Y frente a esto me gustaría invitarles a pensar en varios aspectos. Jesús en el texto anterior, es decir, en los primeros 17 versículos del capítulo 13, ha hablado de que todos sus discípulos están limpios, pero no todos. Es decir, entre los 12 hay alguien que no está limpio, porque Jesús ya tenía conocimiento sobrenatural, conocimiento omnisciente, valga la redundancia, de que uno de sus discípulos sería quien lo iba a traicionar. A ese se refería Jesús cuando dijo, no todos están limpios. Ahora, el versículo 18 de la porción que estamos leyendo dice, no les digo estas cosas a todos ustedes, yo conozco a los que he elegido. Luego aquí Jesús está reafirmando que si bien todos estos discípulos han sido elegidos, hay uno de ellos que por más que ha escuchado la palabra del Señor, que por más que ha visto a Jesús hacer portentos, señales y milagros, este no ha nacido de nuevo, ¿verdad? Y dice Jesús, pero todo esto es para que se cumpla la escritura que dice, el que come de mi comida se ha puesto en mi contra, o el que come de mi plato levanta el calcañal contra mí. En esta porción de la escritura Jesús está citando el Salmo 41:9, que todo el Salmo 41 es un poema del siervo sufriente, es un poema que evoca a ese pueblo de Israel sufriendo, al pueblo de Israel experimentando todo tipo de circunstancias adversas y difíciles, y el pueblo de Israel o el remanente del pueblo de Israel experimentando la traición por parte de sus más cercanos. De esta manera, Jesús interpreta su vida a la luz del Salmo 41:9 de la siguiente manera. El Salmo 41 es una profecía que anticipa el sufrimiento mesiánico de Jesús, siendo traicionado por uno de sus más cercanos. Ahora, esa cercanía de la que habla el texto no es simbólica, solamente diciendo como uno de los 12, como uno de los discípulos, sino que habla precisamente de la persona que está más próxima al escritor del Salmo en la mesa. Recuerden ustedes, las mesas hebreas, las mesas judías, no son estas mesas altas que tenemos nosotros al día de hoy, el comedor, la mesa alta, no, son unas mesas muy bajas donde todos los comensales estaban recostados en el piso alrededor de la mesa, de manera que la persona que estaba al lado
del anfitrión, la persona que estaba al lado del principal de la mesa, fácilmente podía levantar el calcañal para hacer daño. Y es la figura que está utilizando el salmista, y ahora es la figura utilizada por Jesús para referir entonces a la persona que lo va a traicionar. El que come conmigo de mi plato se levanta en mi contra o levanta el calcañal para golpearme. Es esa figura. Y noten ustedes que todo el Salmo 41 habla del siervo sufriente, bien sea la totalidad del pueblo de Israel o el remanente de Israel, siendo traicionado por sus más cercanos. De esa manera es como el Salmo se convierte en un texto profético que anticipa la traición que experimentaría Jesús por parte de Judas. ¿Ve? Ahora, no solamente que el texto nos está hablando de Jesús siendo traicionado por el discípulo, ¿verdad? Sino que Jesús también en este texto se está revelando, mostrándonos su doble naturaleza, su naturaleza humana, pero también su naturaleza divina. Versículo 19 dice: les aviso de antemano a fin de que cuando suceda crean que yo soy el Mesías. Traduce la Nueva Traducción Viviente. El texto original en griego está diciendo: para que cuando suceda crean que yo soy, es decir, Yahvé. Para que cuando esto ocurra crean que yo soy Yahvé, crean que yo soy el que soy. Y esta es la identificación de Jesús, reconociendo sus dos naturalezas. Por un lado, Jesús está siendo traicionado como hombre, como siervo sufriente, pero por otro lado, Jesús está siendo traicionado por su discípulo como Dios. Y esto tiene un sabor muy fuerte a varios pasajes del libro de Isaías, en los cuales Dios se identifica como el único que puede anticipar los hechos antes de que estos ocurran. Por ejemplo, está el texto de Isaías 41, versículos 26 al 29. También está el texto de Isaías 44, versículo 7. Y finalmente Isaías 48, versículos 3 al 7. En estos tres textos de la palabra del Señor, Dios le habla al pueblo de Israel recordándole que Él y solamente Él conoce los eventos antes de que esos eventos ocurran. Y ocurre y sucede que precisamente en esos tres pasajes de la Escritura, donde Dios está anticipando las acciones de Israel, esas acciones tienen que ver con la traición del pueblo a Dios. Y esa traición se da a través de la idolatría. El pueblo de Israel una y otra vez se ha levantado ídolos, se ha levantado falsos dioses, y de esa manera el pueblo está siendo infiel a Dios. El pueblo está traicionando a Dios, y como consecuencia de esa traición, el pueblo experimenta juicio, experimenta destrucción y experimenta muerte. De esta manera, Jesús está manifestando su gloria como Mesías, siendo perfectamente hombre, el siervo sufriente, y siendo perfectamente Dios, como el Dios que conoce el futuro, como el Dios que anticipa los hechos antes de que estos ocurran. Y en ambos casos, tanto el siervo sufriente como el Dios que conoce el futuro es traicionado por su pueblo. De esa manera Jesús está expresando su naturaleza, está revelando su naturaleza aún en medio de un ambiente de traición. Entonces, noten que la glorificación de Jesús, la glorificación de Cristo, es ese momento tendiente a cuando Jesús recibe de nuevo la gloria a la que Él voluntariamente renunció al momento de la encarnación. Esa gloria que fue puesta, digamos, como en un paréntesis. Cuando Jesús se encarnó, ya no tiene en sí mismo la gloria de Dios, y durante todo su ministerio público sirve al Señor
sin esa gloria. Ahora, cuando Jesús se aproxima a la cruz del Calvario, cuando Jesús se aproxima a su muerte y a su resurrección, está próximo a recibir de nuevo la gloria que Él entregó voluntariamente. Y dice la palabra del Señor que esa gloria tiene como antecedente la traición. Y note entonces que la glorificación no se da en un ambiente de plena paz, no se da en un ambiente de pleno gozo, sino que la glorificación tiene incluida dentro de sí misma el sufrimiento, tiene incluido dentro de sí mismo el elemento tan fuerte de la traición. Ahora, Jesús también dice, les digo la verdad, todo el que recibe a mi mensajero, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al Padre quien me envió. Ahora, el elemento mismo de la glorificación de Cristo tiene implícito un llamado para sus discípulos para ser mensajeros de aquel que está próximo a partir. Cristo ya ha comenzado a anticiparle a sus discípulos que solamente va a estar con ellos un tiempecito más, pero que luego deberá volver a la gloria con el Padre Celestial. Esto implica que una vez Cristo ya no esté más físicamente acompañando a sus discípulos, entonces corresponde que sus discípulos sean mensajeros de su nombre, sean mensajeros de su gloria. Y esto es tan fuerte, el tema de la gloria en el mensaje, porque Jesús lo está diciendo de la siguiente manera: el que recibe a mi mensajero, me recibe a mí. Con estas palabras, Jesús está diciendo que sus discípulos son receptores de la misma autoridad con la que Él desarrolló su ministerio en la tierra. En otras palabras, estos 11, y vamos a excluir a Judas de allí, estos 11 son receptores de la autoridad misma de Cristo, razón por la cual cuando Pedro, cuando Juan, cuando Pablo le hablan a la iglesia, le escriben a la iglesia, le escriben en el nombre de Jesús, sabiendo que ellos tienen la autoridad de Cristo sobre sus hombros. Y dicho sea de paso, ellos, los 12 discípulos, los 11 que estaban en el aposento de la Santa Cena, más el discípulo que después fue escogido para reemplazar a Judas, posteriormente el apóstol Pablo, fueron los únicos apóstoles en los cuales residía y habitaba la autoridad plena de Cristo. Ellos hablaban, y cuando ellos hablaban era como que Cristo mismo estuviera hablando. Por eso la voz de ellos era directiva, por eso la voz de ellos era autoritativa para la iglesia del Señor, y lo fue en la antigüedad y lo es al día de hoy, razón por la cual todas estas epístolas del Nuevo Testamento tienen carácter de palabra de Dios, de revelación de Dios, y las recibimos como la voz de Dios a través de estos hombres. Por eso Jesús dice, el que recibe a mi mensajero, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al Padre. Y note usted que Jesús de alguna manera está estableciendo como una línea de mando, como una cadena de mando, donde el discípulo representa a Cristo y Cristo a su vez representa al Padre Celestial. Cuando el mensajero anuncia a Cristo, el nombre del Padre también está siendo manifestado. Por lo tanto, si Cristo recibe gloria, el Padre también estará recibiendo la gloria debida a su nombre. Y note que todo esto está contenido en estos versículos. Luego, versículo 21, Jesús expresa lo siguiente. Entonces Jesús, muy angustiado, exclamó, les digo la verdad, uno de ustedes va a traicionarme. Esto desemboca en una reacción en los discípulos, versículo 22, los discípulos se miraron unos a otros sin saber a cuál se refería Jesús. El discípulo a quien Jesús amaba estaba sentado a la mesa a su lado. Simón, Pedro, le hizo señas para que le preguntara a quién se refería. Entonces ese discípulo se inclinó hacia Jesús y le preguntó, Señor, ¿quién es?
voy a hacer una pausa aquí para señalar lo siguiente. Jesús reconoce de tiempo atrás quién es la persona que lo va a traicionar. Jesús sabe quién es esa persona. Jesús sabe que el traidor ha estado todo el tiempo en medio de los 12 discípulos. Pero ahora Jesús lo expresa delante de los demás discípulos para que todos ellos sepan y entiendan que la traición no ha tomado por sorpresa a Jesús, para que ellos sepan y entiendan que están delante de Dios mismo, el Dios que todo lo sabe, el Dios que todo lo conoce. Es más, algunos intérpretes de Juan han llegado a sugerir que cuando Jesús está expresando esto, uno de ustedes me va a traicionar, es como que todavía le estuviera dando oportunidad de arrepentimiento a Judas. Es como que todavía le estuviera dando oportunidad de redención y oportunidad de volverse a él. Pero digo, es una de las interpretaciones que se ha hecho de esta porción de la palabra. Ahora, noten ustedes que esto desemboca como en un malestar entre los discípulos porque ahora todos están en la incertidumbre de no saber quién mismo es el traidor, quién es el que va a traicionar a Jesús y por qué lo va a traicionar. Simón Pedro mira de inmediato al discípulo que es descrito en el Evangelio de Juan como el discípulo amado, que estaba al costado de Jesús. Es decir, si Judas está lo suficientemente cerca como para levantar el calcañal y hacer daño a Jesús, no solamente en un sentido poético, en un sentido figurado, sino en un sentido real, en un sentido de cercanía física. También es cierto que el discípulo amado está tan cerca de Jesús que con solo levantar su cara puede preguntarle a Jesús de cerca quién es ese discípulo. Ahora Jesús le dice, es aquel a quien le doy el pan que mojo en mi plato. De esta manera Jesús le está diciendo, mira, con el que estoy compartiendo el pan, con ese es. Y de nuevo, le está diciendo de quién se trata y a la par no le está diciendo, porque de alguna manera todos en esa mesa están participando del alimento del anfitrión que es Jesús. Luego cualquiera pudiera llegar a ser. Pero noten ustedes el detalle que da el escritor de Juan. Y después de mojar el pan, se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y de nuevo habla de una cercanía física al punto que puede mojar el pan y pasarlo inmediatamente a Judas. Cuando Judas comió el pan, Satanás entró en él. Y entonces Jesús le dijo, apresúrate a hacer lo que vas a hacer. Quiero referirme a esta expresión Satanás entró en Judas porque si bien es real que Satanás tiene poder, Satanás es poderoso y el poder de Satanás es un poder maligno, es un poder que va en contravía de la obra de Dios, también es cierto que ese poder no supera ni superará jamás el todopoderío de Dios. De manera que aún Satanás, siendo poderoso, está bajo el dominio, bajo el poder y bajo la autoridad de Dios. Entonces dice el texto, Satanás en ese momento entró al corazón de Judas, pero note que no es en ese instante cuando Judas se mueve a actuar, sino solamente cuando Jesús le dice, apresúrate a hacer lo que vas a hacer. En ese sentido, Judas se apresura, Judas se mueve con rapidez a traicionar a Jesús a partir de la orden dada por Jesús mismo. Si bien Satanás estaba obrando en el corazón de Judas, moviéndolo a la traición, moviéndolo a la infidelidad, moviéndolo a la incredulidad, es solamente a la voz del Todopoderoso que Judas se mueve. Dice el texto, ninguno de los que estaba en la mesa entendió lo que Jesús quiso decir. Y como Judas era el tesorero del grupo, algunos pensaron que Jesús le estaba indicando que fuera a pagar la cena o que le diera dinero a los pobres. Así que Judas se fue enseguida, y note que ese enseguida corresponde enseguida a la orden que le dio Jesús.
Pero el texto, de una manera poética, añade lo siguiente: se fue enseguida y se internó en la noche, se internó en la oscuridad. Y esto es muy fuerte, porque ocurre que una vez Judas se interna en esa oscuridad, más nunca vuelve a salir de ella. Porque Judas en ese momento ya se apartó completamente del Señor. Escuchó por 3 años las enseñanzas, fue testigo presencial durante 3 años de señales, de milagros, de prodigios, pero su corazón nunca estuvo cercano a Jesús. Ahora, cuando Judas se interna en la noche, no es solamente que su corazón no está cerca, sino todo su ser ahora está alejado de Jesús mismo. Esto es la manera como la glorificación de Jesús se da en medio de la traición. En segundo lugar, la glorificación de Jesús también se da en un ambiente de negación. Y para eso quiero invitarle, vea conmigo los versículos 31 al 38, donde dice la palabra del Señor. En cuanto Judas salió del lugar, Jesús dijo: ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria, y por causa de él Dios será glorificado. Y dado que Dios recibe gloria a causa del Hijo, le dará su propia gloria al Hijo y lo hará de inmediato. Mis queridos hijos, voy a estar con ustedes solo un poco más de tiempo. Y como les dije a los líderes judíos, ustedes me buscarán, pero no pueden ir a donde yo voy. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento: ámense unos a otros tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse los unos a los otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Simón Pedro le preguntó: Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús contestó: ahora no puedes venir conmigo, pero me seguirás después. ¿Pero por qué no puedo ir ahora, Señor?, le preguntó. Yo estoy dispuesto a morir por ti. ¿Morir por mí?, contestó Jesús. Pedro, te digo la verdad. Mañana por la mañana, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Habrás negado que me conoces. De esta manera, estamos en un ambiente que debiera ser un ambiente de fraternidad, debiera ser un ambiente de gratitud, un ambiente de conmemoración de la fidelidad de Dios, que es la cena pascual. Pero justo en ese ambiente de conmemoración de la fidelidad de Dios se exalta de una manera muy fuerte la infidelidad del corazón humano. Por un lado está la traición de Judas y por otro lado la negación de Pedro. Noten que ahora el texto en el versículo 31 hila la acción de Judas con la glorificación e inmediatamente lo hila de nuevo con la negación de Pedro. En cuanto Judas salió del lugar, es decir, en la inmediatez, Jesús dijo: ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria. La manera como Jesús interpreta la traición de Judas no es como un acto para echarse a morir y para echarse a llorar. Más bien, Jesús interpreta la traición de Judas como la antesala de la glorificación. Ya ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y en ese sentido, la glorificación incluye sufrimiento. En ese sentido, la glorificación del Hijo de Dios tiene implícito el elemento del dolor. Pudiéramos decir de esta manera: sin dolor no hay glorificación. De esa manera es como Jesús interpreta todo lo que está ocurriendo en derredor suyo. Y dice: cuando el Hijo del Hombre entre en su gloria, y por causa de él, es decir, por causa de la glorificación del Hijo de Dios, Dios será glorificado. Y miren ustedes de nuevo la manera secuencial como ocurre la glorificación. Solamente cuando el Hijo de Dios sea glorificado, entonces el nombre
de Dios, del Todopoderoso Dios, del Padre Celestial, será glorificado también. En otras palabras, cuando el Dios visible, que es Cristo, es glorificado, entonces el Dios invisible, que es el Padre y que es el Espíritu Santo, será glorificado también, porque de esta manera está dado el misterio de la Trinidad. Cuando el Hijo es exaltado, el Padre y el Espíritu son exaltados, y esta es la manera como Dios recibe gloria y recibe honra y recibe adoración, a través de la exaltación de Cristo. Ahora, esa exaltación de Cristo, pensaríamos nosotros que es un desfile lleno de vítores, un desfile lleno de flores, un desfile lleno de música, un desfile de ropa pomposa. Así pensaríamos nosotros en categorías humanas que ocurriría la glorificación del Hijo de Dios. Pero en lugar de un desfile pomposo, vamos a encontrarnos con el Vía Crucis. Un desfile, sí, pero un desfile de insultos, un desfile de humillación, un desfile de injuria, un desfile de dolor y un desfile de tortura. Eso mismo es el camino de la glorificación. Y noten que el elemento del sufrimiento es una constante en ese camino. No es un desfile de ropa pomposa, porque recuerden ustedes que los romanos se encargaron incluso de hacer burla de Cristo, colocando sobre su cabeza una corona de espinas y colocándole una caña en sus manos como si fuera un cetro, burlándose de aquel rey de los judíos. Entonces note que no es ropa pomposa, y menos al momento de llegar a la cruz, porque sobre las ropas de Jesús los soldados romanos echaron suertes para ver quién se quedaría con ellas, al punto que Jesús muere allí en desnudez, muere allí en vergüenza. De manera que la gloria como la concibe el ser humano no es la gloria como estaba anticipada por Dios. Ya llegó la hora de ser glorificado. Cuando el Hijo sea glorificado, el Padre será glorificado. Y dice Jesús, voy a estar con ustedes solo un poco más de tiempo, porque me buscarán, como les dije a los líderes judíos, pero no me podrán encontrar. Ahora, de nuevo, Jesús anticipa que su momento para partir de la tierra a estar de nuevo en la gloria celestial ya está próximo, ya está muy cercano. Y frente a ese momento, cuando Jesús ya no esté físicamente sobre la faz de la tierra, entonces entrega una comisión a sus discípulos. Un mandamiento nuevo les doy. Y ese mandamiento es: ámense los unos a los otros. Ámense los unos a los otros. ¿En qué sentido este mandamiento es nuevo? Ya teníamos desde el Antiguo Testamento: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese mandamiento tiene como fundamento no mi amor propio, sino el amor que Cristo me ha entregado. Ahí está lo nuevo, ahí está lo novedoso. Porque si yo no he recibido el amor de Cristo, en ese sentido estoy incapacitado para dar amor a los demás. En cambio, si he recibido el amor de Cristo, ahora soy responsable, porque el amor recibido me hace responsable ahora de amar a los demás como Cristo me amó a mí. Entonces, el amor se constituye en la prueba principal, en la prueba reina de que verdaderamente usted y yo somos discípulos de Cristo. En la primera parte del texto, Jesús llama a los discípulos mensajeros. El que recibe a mi mensajero me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al Padre. Ahora Jesús está diciendo: la evidencia de que ustedes son mis mensajeros es el amor que se tienen los unos a los otros. De esa manera, Jesús está cerrando entonces el hilo de lo que debieran ser y lo que debieran hacer sus mensajeros o sus testigos. Y todo esto en el contexto de la glorificación. Todo esto en el contexto de la traición y de la negación.
Dice el texto. Simón Pedro entonces le preguntó: Señor, ¿y a dónde vas? Jesús le contestó: ahora no puedes venir conmigo, pero me seguirás después. Este texto tiene como una especie de texto símil, como un texto paralelo. En el mismo Evangelio de Juan, capítulo 21, Jesús le dice: ahora tú te vistes y ahora tú decides a dónde vas, pero cuando seas viejo, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieres ir. Y dice el texto en Juan 21, y Jesús estaba hablando de la manera como Pedro habría de glorificar al Señor. Aquí en este texto, Jesús le está diciendo: ahora yo voy a un lugar donde tú no me puedes acompañar. En otras palabras, el sacrificio vicarial de Cristo solamente lo puede hacer Cristo. Nadie más es vicario de la humanidad. Nadie más es sustituto de la humanidad ante Dios, sino solo Cristo. De esta manera, solo Jesús podría ir a ese lugar. Solo Jesús podría ir al Calvario. Sin embargo, le dice: ahora no puedes venir conmigo, pero después me seguirás. Lo cual implica, de nuevo, Jesús le estaba dando pistas a Pedro de cómo iba a ser su muerte posteriormente. Y la muerte de Pedro, como la muerte de todos nosotros, no es una muerte vicarial, porque nosotros no estamos redimiendo a nadie con nuestra muerte. Nosotros no estamos salvándole la eternidad a nadie con nuestra muerte, sino más bien la muerte de Pedro es una muerte por testimonio, es una muerte por ser testigo del nombre de Cristo. Y Pedro, según la tradición, fue crucificado en Roma, pero justo cuando iba a ser crucificado dijo: yo no soy digno de morir como mi maestro. Y en ese momento entonces sus verdugos decidieron entonces colocarlo de cabeza, que muriera crucificado, pero de cabeza, porque él no se sentía digno de morir como su Señor. Entonces noten ustedes que este Pedro está hablando de cosas que no termina de entender. ¿A dónde vas? Jesús le dice: a donde yo voy no puedes ir conmigo, pero después vas a ir. ¿Por qué no puedo ir ahora, Señor? Estoy dispuesto a morir por ti. Y de nuevo, no importa las intenciones. Pedro tiene un espíritu dispuesto, pero su carne es débil. Y eso lo vamos a ver nosotros, en que Pedro es un dechado de buenas intenciones. Pedro quiere ir a dar la vida por el maestro, pero justo cuando está en el patio de la casa del sumo sacerdote, donde Jesús está siendo enjuiciado y acusado, a Pedro en 3 ocasiones le preguntan: ¿tú eres discípulo de Cristo? ¿Tú eres uno de los seguidores del Galileo? ¿Eres uno de los seguidores del Nazareno? Y en las 3 oportunidades, las buenas intenciones de Pedro se van lejos y solamente dejan la cobardía, solamente dejan el temor del corazón de Pedro. Y en las 3 ocasiones Pedro niega a Jesús. ¿Morir por mí?, le contestó Jesús. Pedro, te digo la verdad, mañana en la mañana, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Habrás negado 3 veces que me conoces. De esta manera, la glorificación, que no es otra cosa que la crucifixión y la resurrección de Cristo, está dado con un antecedente, o se da más bien con un antecedente de traición y de negación. De esa manera nosotros podemos afirmar que la glorificación del Hijo de Dios tiene incluido el sufrimiento, el dolor. Y si bien la glorificación habla de la fidelidad de Dios, también la glorificación exhibe la infidelidad del corazón del ser humano. De esa manera, nosotros al día de hoy nos aproximamos a este texto que nos invita otra vez a evaluar la fidelidad de nuestro corazón hacia Dios a la luz de la fidelidad de Cristo, a la luz de la fidelidad del eterno Dios que conoce el futuro, a la luz del eterno Dios que conocía quién lo iba a traicionar, a la luz del eterno Dios que le habla
con amor misericordioso a su traidor, diciéndole: lo que vas a hacer, hazlo ya. Y el mismo amor misericordioso que le dice a Pedro: mañana en la mañana, antes de que el gallo cante, habrás negado 3 veces que me conoces. Que Dios en su misericordia nos ayude a vivir fielmente para Él y que nuestra vida sea un testimonio del amor que hemos recibido de Dios para que lo podamos brindar a los demás. Y solo de esa manera podremos testificar con eficacia que verdaderamente somos discípulos del Señor. Oremos, démosle gracias al Señor y dispongámonos para recibir la cena en la cual conmemoramos el sacrificio de nuestro Señor. Padre amado, damos gracias por tu palabra. Damos gracias por la misericordia abundante que tú tienes con cada uno de nosotros, Señor. Y damos gracias que tu glorificación, Señor, se da en un ambiente de fidelidad absoluta de tu parte. En tu fidelidad, conociendo el futuro y los eventos que todavía no habían ocurrido, Señor, miraste con amor, miraste con misericordia y le hablaste aún con ese amor misericordioso a tu traidor. Y como dicen algunos intérpretes de tu palabra, Señor, seguramente que aún en esas palabras estabas dando oportunidades para que Judas se arrepintiera. Sin embargo, el texto dice que inmediatamente le hablaste, él se levantó para internarse en la noche. Señor, guarda el corazón de tu iglesia, Señor, de todos los que el día de hoy escuchamos tu palabra, para que ninguno de nosotros, Dios, definitivamente se interne en la noche, sino que podamos ser como tú mismo describes a tus discípulos en la Escritura, como hijos de luz. Todo el que anda en la luz no tropezará, pero el que anda en tinieblas tropezará y caerá. Señor, guárdanos a nosotros mismos para que en nuestra manera de vivir no tengamos como pauta de vida la oscuridad, sino la luz. Y Señor, la glorificación tuya, Señor, también se da en un ambiente de fidelidad absoluta de tu parte frente a la negación de Pedro. Un hombre lleno de buenas intenciones, pero tan frágil en su fe, tan débil, Señor, que cuando tuvo la posibilidad de testificar que sí era tu discípulo, que sí era tu seguidor, en cambio de testificar, negó 3 veces que te conocía. Señor, ayúdanos a nosotros a no sobreponer nuestro bienestar personal antes que dar testimonio de tu nombre, Señor. Ayúdanos, Señor, a reconocer que el mensajero no es tan importante como el dueño del mensaje. Tu nombre es el que debe ser conocido, tu nombre es el que debe ser exaltado. Y fuiste tú, Señor, quien nos escogió para que fuésemos tus mensajeros y testigos. De tal manera que llena, por favor, nuestro corazón de valentía y arrojo, para que donde quiera nos encontremos, podamos testificar con firmeza que tú eres nuestro Señor y Dios, que tú eres nuestro dueño y que a ti te pertenecemos por completo, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, y gracias también porque al día de hoy nos das la posibilidad de acercarnos a tu mesa. Amados hermanos, quiero invitarles que allí donde ustedes se encuentran, tomen en sus manos el pan y la copa y le demos gracias al Señor por estos elementos que simbolizan el cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo que una vez más nos recuerdan que nuestro Señor fue glorificado y exaltado en medio de traición, en medio de negación, en medio de sufrimiento, pero después recibió un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Señor, hoy nosotros damos gracias por este pan y esta copa, símbolos de tu cuerpo y tu sangre, molidos, humillados, derramados en la cruz del Calvario para nuestro perdón y nuestra redención. En tu santísimo nombre, Señor, hoy nos aproximamos a la mesa llenos de gratitud, porque sin merecerlo nos hiciste parte de tu familia, sin merecerlo nos hiciste tus hijos, y ahora también nos haces tus testigos, Señor.
nos haces testigos, portadores de tu palabra, portadores de tu nombre, Señor. No con la misma autoridad que tuvieron los discípulos tuyos, pero con la autoridad que tú has dado a la iglesia a través del Espíritu Santo. Y al día de hoy, Señor, danos el valor de testificar de tu nombre mientras regresas por tu iglesia, Señor. Mientras regresas por tu iglesia, que podamos ser hallados fieles, que podamos ser hallados rectos, Señor, delante de ti, al amarnos los unos a los otros como tú nos has amado. En el nombre de Jesús participemos del pan y la copa. En memoria de ti yo vengo, de tu pan quiero comer, y a tu mesa me acerco, tu copa quiero yo beber. Cristo, he venido a adorarte hoy, y tu calvario a recordar, tu amor en la cruz y el misterio de tu muerte en mi lugar. Hoy recordamos tu sacrificio, Señor, al celebrar tu santa comunión. Recordamos tu incomparable amor que nos ha dado tu perdón. Recordamos hoy. Amado Dios, nos has dado la posibilidad de congregarnos, Señor, en tu nombre, alrededor de tu santísima presencia y alrededor de tu misma palabra, Señor. Te pedimos, Dios, que tu palabra se haga vida en cada uno de nosotros. Que tu palabra, Señor, nos inste, nos conmine a vivir de una manera que a ti te exalte y te glorifique cada día, Señor. Que nos recuerdes constantemente que nos escogiste para ser tus testigos, y la evidencia de ese testimonio es nuestro amor, el amor que hemos recibido de ti y que ahora estamos llamados a darnos los unos a los otros. Por favor, Señor, bendícenos, y a partir de hoy, Señor, enséñanos a dar de ese amor, para que tu nombre sea conocido y para que tu nombre sea exaltado, Señor. Todo esto, Señor, lo pedimos en el todopoderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amados hermanos, amigos, que el Señor les bendiga, que Dios les guarde. Les enviamos un abrazo muy, muy grande. Les amamos, les llevamos en nuestras oraciones, y recuerden, sigan orando al Señor y esperemos con paciencia el momento indicado cuando podamos volver a reunirnos de manera presencial. Por lo pronto, sigamos disfrutando de la palabra del Señor a través de medios digitales y sigamos aprovechando estos tiempos para reunirnos en familia a recibir la palabra del Señor. Que Dios les bendiga y les guarde.